Hola, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Farías, soy de oficio trabajador social, pero hoy día vengo como militante del colectivo Poroto, organización social de la cual soy parte hace 10 años, y me alegra harto exponer junto a Luciano porque para nosotros en el entorno del trabajo del colectivo, los compañeros en Argentina son un referente para mirar esto que estamos haciendo, para mirar esta práctica política, así que me siento muy contento de que Luciano haya expuesto, porque también nos entregó hartas pistas y como decimos en el fútbol, me la dejó goteando. Hay una presentación. Sí. La presentación es bien breve y lo que intenta hacer es compartir dos, tres ideas fuerza en torno a la militancia del colectivo Poroto en temas de género, masculinidad y política. Y la idea es poner algunos insumos para la conversación, sobre todo conectando con algunos elementos que planteó Luciano a propósito de esta idealización acrítica en torno a la práctica política de la movida que hay en torno a las masculinidades. Algunos elementos como para situarnos en torno al colectivo Poroto como organización social, contar algunas cosas generales para quienes no lo conocen. Primero, que es una organización social autónoma, sin filiación partidista, religiosa ni institucional. Nosotros decimos que es una organización autoconvocada que tiene 10 años de existencia. De hecho, este es el inicio de la conmemoración de los 10 años del colectivo Poroto, del primer paso que nosotros definimos como tal. Y nosotros cuando nos constituimos como colectivo, que eso también es un proceso posterior, no es que el 2005 dijimos nos nombramos como colectivo, de hecho le decíamos grupo de masculinidad, un poco porque no teníamos ninguna referencia histórica en nuestras biografías para decir que un grupo de valores se constituye como tal y va a hacer política en esto del género y las masculinidades. Frente a esa ausencia de experiencias de categoría, nosotros en ese primer momento hablábamos de un grupo de masculinidad. Con el devenir, con la trayectoria del colectivo, lo que nosotros nos fuimos identificando es que un grupo en sí mismo no cuestiona nada. Puede ser muy funcional y nuestra pretensión al menos es poder construir una praxis política. Segundo, que tenemos una pretensión de horizontalidad. Nosotros nos hemos dado cuenta, hemos aprendido en el colectivo Poroto, que la horizontalidad es un horizonte, en tanto no podemos desconocer una serie de prácticas, situaciones que nos ponen sobre la mesa el tema de las relaciones de poder. Y eso también es un elemento que no podemos desconocer al interior del colectivo, pero nosotros, por ejemplo, no tenemos ni presidente ni nada de esas cosas, funcionamos más bien en formato de asamblea y con ese esquema de funcionamiento hemos estado estos 10 años. Nos organizamos en torno a la denuncia y construcción de alternativas al orden patriarcal y capitalista de nuestra sociedad, y ahí hay que contextualizarlo, hay que ponerle una referencia que Luciano acaba de hacer y que finalmente tiene que ver con el origen del colectivo. Cuando el colectivo surge como tal, como agrupación, va de la mano de una serie de procesos personales de los compañeros que conforman el colectivo, que de alguna otra forma venían trabajando temas de género y masculinidad, pero a nivel más individual, en preguntas en torno a su paternidad, en relación a los cuidados de su salud sexual y reproductiva. Algunos compañeros lo venían trabajando desde la academia, otros compañeros venían realizando experiencias desde la objeción de conciencia. Entonces, en esa mezcla de varones que se conforman en torno al colectivo Poroto, que nos convocamos en torno al colectivo Poroto, lo que nosotros encontramos en el fondo fue algunas preguntas en común en torno a la identidad de género. Y esas preguntas, a nuestro juicio, se lograron consolidar, esas ganas de reunirnos colectivamente, se consolidaron en tanto compañeras feministas, aliadas feministas, la voy a nombrar, no tengo ningún problema. Francia Hamet, ella fue una compañera que nos ayudó mucho en ese proceso, estuvo hoy día en la mañana. Ella fue una de las compañeras que nos alentó a este proceso a propósito de la experiencia del movimiento de mujeres, el movimiento feminista, de cómo los varones también, en tanto sujetos de género, podían pensarse políticamente desde este momento.
Y ahí, y quiero ser bien sincero y transparente con ustedes, en el origen del colectivo lo que aparece de alguna otra forma es un devenir que de alguna otra forma lo que construye a nuestro juicio son una trayectoria de hartos tumbos, de no saber cómo hacerlo finalmente, de no saber cómo hacerlo. Yo tengo recuerdos de que nuestras primeras actividades eran juntarnos, era así como pastoral, era como alguien prepara un tema y lo lleva y le explica a los demás. Claro, de hecho nosotros trabajamos con un material de, no sé si de Nicaragua o de Costa Rica, que se llama Hombres de Verdad o La Verdad sobre los Hombres. Ese fue el primer material con el cual trabajamos en Nicaragua. Nicaragua, exactamente. Con ese material trabajamos porque tenía una serie de sesiones para trabajar homofobia, temas de sexualidad, placer, poder, y con ese material de manera intuitiva lo íbamos pasando, así como por eso la metáfora con la pastoral, porque no teníamos ninguna referencia, y esa referencia fue la que de alguna forma, en la medida que la grupalidad se va consolidando, nosotros decimos aquí hay un grupo y ese grupo lo queremos transformar en un colectivo que quiere asumir esta tarea. Y aquí quiero contar algunas ideas que están relacionadas con la presentación anterior y que tienen que ver principalmente con que juntarse entre varones, entre hombres, a nuestro juicio tiene tres tensiones bien importantes que nosotros las hemos vivido en nuestra práctica. Primero, que puede reforzar las prácticas patriarcales. Como bien decía Luciano, los colectivos de varones, a partir de esta idealización acrítica, a partir de estas pretensiones, de estas supuestas pretensiones de que ahí hay una construcción de nuevas masculinidades, nuevos hombres, en torno a todas a esos imaginarios que habitan el colectivo, que habitan las relaciones sociales que el colectivo establece. Nosotros lo que hemos encontrado es que frente a ese tipo de situaciones, cuando no hay una reflexión crítica, cuando no hay una alerta entre nosotros, entre las personas con las cuales compartimos, puede haber un refuerzo patriarcal. Y que va muy de la mano del enclaustramiento. Un poco lo que Luciano nos decía, de cómo los colectivos de varones hacen el vínculo con otras organizaciones sociales, con colectivos feministas, si dialogan, si no dialogan. Y en ese sentido, el enclaustramiento para nosotros es una condición que refuerza el tema de la dominación patriarcal. Y en tercer momento, bueno, que Luciano lo dijo, no voy a profundizar en eso, que tiene que ver con la victimización. Con esta supuesta idea de que el patriarcado nos jode a todos de la misma forma, y yo comparto con Luciano de que no es así. Con Andrés, con hartos compañeros más del colectivo Poroto, hemos constatado de que en una fiesta, si yo me voy a mi casa después de las 3 de la mañana, yo voy a estar preocupado a lo mejor de que no me roben, pero no voy a estar preocupado de que me vayan a violar, por ejemplo. Entonces, esa idea de que el patriarcado nos joda a todos, nosotros no la compartimos. Lo segundo, que también lo planteó Luciano, que tiene que ver con que nosotros consideramos que esta es una movida antipatriarcal. Y cuando decimos movida, ahí miramos para el lado con los compañeros que han hecho investigación, estudio en los temas de mundo juvenil, en el tema generacional. Y cuando decimos movida, nos estamos haciendo referencia de que esto es emergente. Nosotros, por lo menos acá en Chile, no tenemos los compañeros acá de Valparaíso, en algún momento conversamos con el colectivo Humano. Y si mi memoria no me falla, no tengo más referencia de encuentro con otros colectivos de varones organizados. Entonces, hablar de movimiento, de movilización, de hombres marchando por derechos sexuales y reproductivos nos parece que nos hace un flaco favor. No, tampoco hay hombres socialmente organizados reclamando por los permisos de postnatal, por ejemplo. No, entonces nosotros creemos que esta es una movida y que tiene el carácter de emergente. Y en ese sentido lo que nosotros hemos descubierto frente a ese diagnóstico que hacemos en el colectivo Poroto, que la homosociabilidad es una estrategia importante para el trabajo con otros varones. En tanto, la homosociabilidad es una práctica común y concreta en nuestra sociedad que tiene que ver con cómo los varones nos encontramos con otros en los distintos espacios de socialización, pero nosotros a esos espacios de encuentro, de aprendizaje, lo que nosotros hemos querido poner en el centro tiene que ver con la mirada crítica en torno a las construcciones identitarias que hacemos los varones ahí. Nosotros tratamos en algún momento en la historia del Poroto distinguir entre la idea como del club de Toby y la idea de un grupo político en torno que trabaja temas de masculinidad. Para nosotros la idea del club de Toby se define en oposición al club a las mujeres. En el club de Toby no podía entrar Lulú, por ejemplo.
no podían entrar las mujeres. No podían, había una pugna, había una tensión. Nosotros en la historia del colectivo lo que hemos aprendido que, claro, hay momentos que necesitamos espacios más de intimidad, pero también necesitamos hacer el diálogo constante para afuera, con otros colectivos de varones en la región y también con otras organizaciones sociales, sean o no sean, o se definan o no como antipatriarcal. Entonces, en ese sentido, para nosotros la homosociabilidad aparece como una estrategia de trabajo y de encuentro con otros varones. Y en ese sentido, lo que nosotros encontramos ahí, que aparece en el último lugar, que tiene que ver con una línea de trabajo de acción de ciencia política que nosotros definimos como los Palabras de Hombre, que son los talleres Palabras de Hombre, que hace 2 años los venimos realizando, y que tienen que ver principalmente con esta idea, con esta apuesta por encontrar espacios para precisamente encontrarnos con otros varones a debatir en torno a estas ideas, en torno a estas experiencias que aparecen acá. Y ahí contar que a propósito de la idea de las trayectorias en torno a los aprendizajes y a la acción política, nosotros nos hemos encontrado precisamente con algunos elementos que Luciano planteaba de talleres donde tenemos 20, 25 varones, a propósito de los temas de paternidad y crianza, un tema donde los varones, al parecer, nosotros tenemos ahí algunas pistas de que nos sentimos convocados. Es un espacio político que los varones estamos mirando al momento de pensar nuestras identidades masculinas. Sin embargo, cuando hacemos el taller de aborto llegamos 5 varones. Entonces ahí uno puede ver perfectamente cómo la tensión en torno a la articulación del trabajo con varones nos muestra de alguna otra forma donde aparecen algunos elementos en los cuales tenemos que profundizar. Evidentemente en el trabajo de aborto los varones estamos al debe, incluso los varones que nos definimos como antipatriarcales, porque en el taller de aborto una de las cosas que aparece con fuerza es que quienes decimos apoyar la lucha política de las compañeras por la despenalización del aborto, desconocemos la materialidad del aborto. Cuando preguntamos cuál es el circuito para que las compañeras hagan un aborto, nadie cacha. O muy pocos varones cachan. Eso. Ahí aparecen algunas fotos de los talleres Palabra de Hombre, y que es importante porque, si ustedes se dan cuenta, en la primera foto arriba estamos en una actividad en torno a una mesa que probablemente sería lo más cercano a un encuentro tradicional de varones. Y eso también tiene que ver con cuestiones metodológicas, porque cuando aprendimos nosotros, a propósito de mirar nuestra experiencia, cuando aprendimos a ponerle cuerpo a esta cuestión, a que finalmente que el trabajo antipatriarcal también requiere de una pedagogía que no replique precisamente la lógica más vertical en la cual hemos sido socializados a través de la escuela, del sistema tradicional de educación. Si nosotros queremos hacer lucha antipatriarcal, nosotros en el colectivo Poroto lo que hemos aprendido, que eso requiere de una pedagogía. Y esa pedagogía nosotros la hemos encontrado en la educación popular, en todas las educaciones populares en plural, y sobre todo en pensar que es una pedagogía que requiere de la experiencia de los sujetos. Este trabajo para nosotros, cuando logramos hacer que nos dispongamos a ponerle cuerpo a las actividades que hacemos, cambia radicalmente. Y cambia radicalmente desde engrupirnos con la palabra, que es probablemente lo que nos ocurre cuando solo conversamos, versus en la metodología de taller, hacer la entrada desde la experiencia y con ejercicios que pongan nuestros cuerpos patriarcales en disputa. Los pongan en disputa y aparezcan nuestras tensiones, nuestros sinsentidos, los vacíos, todo eso que nuestro discurso no logra llenar. Algunos hallazgos y tensiones, y con esto voy cerrando, que principalmente que nosotros en el colectivo hemos descubierto que tenemos una facilidad tremenda para hacer diagnósticos, así, pero facilísima para hacer diagnósticos, en la cual los varones reproducimos el patriarcado. En eso no tenemos ni un problema, y probablemente en los talleres Palabra de Hombre lo que nosotros no hemos encontrado es que hay como un derrotero de los varones en torno a cómo vamos reproduciendo el patriarcado, el machismo, los micromachismos, y en eso no hay dos ideas que nos hayan aparecido. Y en ese sentido, bueno, que refuerza un poco la idea de que es necesario avanzar de espacios de encuentro entre varones que superen la lógica del mero encuentro en la palabra. Los varones hemos sido socializados, hemos tenido espacios de poder para hablar mucho más que las compañeras y que otros sujetos. Entonces, nosotros creemos que con la palabra se puede construir alternativas al patriarcado, pero
creemos que es importante buscar otras alternativas, sobre todo metodológicas. Segundo, que también lo planteaba Luciano, que sobre estos espacios hay un gran apoyo social, familiar, en el trabajo, hay un gran... es bien visto, constituye privilegio. Sin embargo, también aparece la sospecha, el cuestionamiento, la interpelación que nosotros hemos aprendido en el colectivo. En algún momento nos enojábamos y decíamos, pero ¿cómo es posible que aparezcan cuestionamientos? Pero es bienvenido porque también nos muestran nuestros límites, nos muestran también aquello que nos aparece con más sinsentido y también nos muestra de alguna otra forma como las posibilidades, las ventanitas que se nos van abriendo para ir construyendo alternativas. Y en tercer lugar, y con esto termino, que es súper importante para nosotros, a propósito del trabajo con varones, el reconocimiento de que necesitamos hacer una mixtura entre aquellas experiencias de trabajo político con los planos más cotidianos. Muchos de los varones con los cuales nosotros nos encontramos en los talleres nos plantean que ese es un espacio, el espacio de su casa, el espacio doméstico, es el lugar donde ellos sienten que el patriarcado goza de más privilegios. Y algunos compañeros plantean que precisamente el taller en algún momento debiese apuntar, no solo diagnosticar, denunciar, sumarse a marchas, sino también debiese, y ahí me hace mucho sentido la pista que nos entrega Luciano a propósito de su experiencia en Argentina, de que necesitamos metodologías que profundicen la denuncia y que vayan, que tengan como horizonte el poder reconocer mecanismos en los cuales nosotros podamos convertir el espacio cotidiano como un espacio en el cual uno pueda ver la lucha antipatriarcal. Lavar loza, para nosotros, dejó de ser una cuestión secundaria y que tiene que ver con cuestiones que no están en el título del privilegio o del valor social asociado a este tipo de actividades, sino más bien con que precisamente ahí es donde nosotros creemos que están prácticamente la mayor parte de nuestros privilegios. Porque yo probablemente en mi círculo de amigos en este espacio aparezco como integrante del colectivo Poroto con alguien más, como alguien más pro en teoría, pero cuando voy a visitar a mi abuelo, a mi abuela, sigo siendo el nieto con una serie de privilegios y no lavo nunca la loza. Entonces tiene que ver precisamente con cómo se cruzan esas prácticas y para nosotros en el colectivo, y con esto cierro, aparece como un gran desafío a propósito de los 10 años. Uno, sistematizar la experiencia, a propósito de que si hay poco, cómo compartimos eso que hemos aprendido con otros, con otras, cómo hacemos diálogo. Y en segundo lugar, el proyectar espacios de incidencia que se hagan cargo precisamente de esta idealización acrítica y sobre todo de esta idea de que aquí hay una supuesta nueva masculinidad, de que aquí hay un supuesto nuevo hombre, que a nosotros eso nos parece una trampa, que más bien lo que coloca sobre la mesa son elementos que contribuyen a la desmovilización, porque aquí hay un producto finito. Y lo que nosotros hemos aprendido en el Poroto, que esto es un proceso progresivo e infinito. Muchas gracias.